vamos a hablar en A Buenas Horas con José Juan González, el SEO de Canaragua. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. Pues mira, muy bien, muchas gracias. Aquí Encantado. en el coche esperándote. Encantado de saludarte y gracias por atendernos. Hombre, esto la verdad que es una maravilla lo de las nuevas tecnologías porque estás en el coche, estás de un lado para otro y demás y bueno, esto posibilita que tengamos una buena conexión, una buena charla y encima también aminoramos nuestra huella de carbono, ¿no? Porque tú no tienes que desplazarte a un estudio donde estoy yo y todo esto, con lo cual, pues oye, cada uno está en un lado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, así es. Eh, Feliz año, que eso es lo primero, que también es otro debate abierto, hasta cuándo tenemos que decir feliz año, pero bueno, aunque ya nos hemos dicho feliz año, también entra dentro de esas normas de respeto, ¿no? Oye, pues lo mismo para ti y para todos tus oyentes. Bueno, José Juan, decía, Canaragua, cuenta a quien no conoce qué es Canaragua un poquito qué hacen en la empresa. Bueno, pues nada, contarles, es decir, bueno, Canaragua es el líder del mercado del agua en las islas, es decir, es la principal empresa medioambiental de las islas. Nosotros tenemos actividad en las 8 islas, incluido La Graciosa, y fundamentalmente nuestra actividad principal, lo que es la actividad core, es el abastecimiento de agua, ¿no? Es decir, tanto el agua en alta, ya sea gestión de pozos, como galerías, como desalación, como distribución, después el depósito, la red de alcantarillado, la depuradora y la reutilización. Esa es nuestra actividad principal, pero también es verdad que en los últimos años hemos ido diversificando nuestra actividad. Tenemos una constructora importante para desarrollar proyectos muy tecnológicos vinculados al agua. También tenemos una actividad importante en materia medioambiental, sobre todo de mantenimiento de parques y jardines, fotovoltaica, eólica, etcétera, ¿no? Pero esa es nuestra principal actividad, el agua. El agua, y ahora que has nombrado alcantarillados, ¿se les señala a ustedes cuando hay muchas lluvias y de repente pues vemos que las alcantarillas no pueden soportar pues ese gran caudal de agua? Bueno, no, es nuestra responsabilidad mantenerlo. Lo que pasa es que Ujú. sí es verdad, José Luis, como tú te gusta siempre entrar en cierto debate, sí es verdad que al final nosotros operamos unas instalaciones que no son nuestras, ¿no? Es Ujú. decir, al final nosotros somos concesionarios de servicios públicos municipales y por lo tanto la planificación y el diseño de las infraestructuras municipales, a pesar de que cuentan con nuestro asesoramiento, es responsabilidad en este caso de los ayuntamientos, ¿no? Y es verdad que sí que pasa con frecuencia que el alcantarillado, incluso el agua, es la obra menos importante en la agenda política, no por falta de interés, sino porque no se ve. Claro. Entonces, cuando no se ve, entonces, ¿qué pasa? Cuando el día que llueve y tiene diseñada una red de alcantarillado para una población de 10.000 habitantes y tenemos una población en ese distrito de 25.000 habitantes, pues es imposible que nos rebose, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, 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 claro. Como dices, claro, como no se ve a lo mejor, no es la parte más visible, pues venga, voy a hacer otra cosa, una rotonda, un asfaltado, y luego cuando sucede eso, que vemos que son a veces, no en todos sitios, pero a veces son problemas muy puntuales que parece que nadie soluciona, ¿no? Y justo por lo que dices, pues claro, tiene sentido, tiene sentido. Bueno, ¿qué retos se enmarcan dentro de Canaragua para este 2023 que acaba de arrancar? Supongo que año de retos y siempre también de observar que ha salido bien durante todo el año pasado. Mira, yo, como estamos aquí en un grupo de confianza, Sí, yo ya no sé ni cómo planificar, ¿eh? no me Porque claro, digas. cada día que planifico algo me encuentro con una realidad completamente distinta. Es decir, hemos pasado de unas organizaciones empresariales donde trabajamos con objetivos a medio y largo plazo y planificabas y llevabas una agenda más o menos ordenada y ahora te encuentras con que cada día surge una sorpresa nueva porque no sabemos si va a haber una guerra, si la guerra en Ucrania se va a aumentar o no, cuál es el impacto que tiene eso sobre las materias primas y sobre la energía, etcétera. Con lo cual, bueno, ¿cómo vemos nosotros el 2023? O sea, yo, como siempre veo el vaso medio lleno, entre Mm. otras cosas, porque como me dedico al agua, siempre me interesa tener el vaso un poquito lleno. Creo que el 2023 va a ser un buen año, es decir, las perspectivas económicas en materia de turismo, que para nosotros son importantes, parece que en la Feria de Londres la gente vino contenta, es decir, hoy han salido publicados en los periódicos los datos del 2022 y al final hoy fuimos capaces de recuperar un 95% del turismo que venía en el 2019, lo que es un dato fantástico porque acuérdate que los primeros meses sí que tuvo todavía variantes de Omicron, etcétera, y no fueron los mejores Mm. meses, con lo cual eso quiere decir que en la última parte del año incluso pudimos llegar a tener en algún mes mejores datos que en el 2019 para que al final recuperáramos un 95%, ¿no? Yo, si no hay sorpresas globales que cambien la tendencia, deberíamos de pensar que el 2023 va a ser un buen año turístico. Y si el turismo no va bien, a Canarias le va bien. Dicho esto, como compañía, hombre, seguimos muy preocupados con el efecto de la energía. Para nosotros la energía es un Claro. coste muy importante.
para una compañía como la nuestra, bueno, pues para que te hagas una idea, es decir, la energía puede representar entre 20 y 25 millones de euros de costes anuales. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Además es un año también que aquellos que gestionamos servicios públicos a través de concesiones es un año complicado siempre los años electorales, ¿no? Porque la agenda política tiene otras prioridades, cosas que entendemos perfectamente, y entonces impulsar determinado tipo de proyectos cuesta mucho en este año. Por lo tanto, tiene que ser un año donde consolidemos algunas de las cosas que tengamos que seguir creciendo en otros sectores que hasta ahora hemos ido creciendo poco a poco. Me refiero fundamentalmente al sector privado y al sector industrial de las islas. Si nosotros es lo que hemos hecho en los últimos años, pero no porque formara parte de una estrategia, de una estrategia, como te digo, José Luis, sino porque la propia mecánica hoy te hace trabajar así, ¿no? Es decir, empezamos a convertirnos en partners medioambientales, por ejemplo, el sector hotelero, porque el sector hotelero tenía una demanda que se lo exigía a los turoperadores de ser cada vez más eficientes desde el punto de vista hídrico y desde el punto de vista de huella de carbono, y empezamos a trabajar en eso, ¿no? Con lo cual yo veo el 2023 con buenas perspectivas. Nos va a costar, lo vamos a tener que pelear. No va a ser un año fácil, claro. Va a ser igual de difícil que el 2022, pero yo lo veo con buena perspectiva. Hombre, es que yo creo que es la mejor manera de ver las cosas, ¿no? Porque es que al final, José Juan, si somos pesimistas, parece que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y mejor verlo bien, y luego si las cosas cambian, como dices, y tienes que replanificar, pues se hará. Por aquí dejan una pregunta en el chat del stream y dicen: ¿es normal que el agua de Tenerife esté siempre tan cargada de cal y cloro, siendo imposible consumir y dependiendo la mayoría del agua embotellada? Gracias. Bueno, primero habría que ver exactamente en qué sitio es, pero la gente tiene que entender que el cloro es un desinfectante. Es decir, el cloro es importante. Si no tuvieran cloro, pues probablemente ese agua seguro que no se puede ver. Es decir, yo lo que quiero trasladarle a todo el mundo es que en los municipios que estamos nosotros y donde no estamos nosotros, es decir, en toda Europa hay una normativa sanitaria con un estricto control sobre las aguas que hacen que el agua se pueda beber. Es decir, el agua es potable. Hay un Real Decreto que es el 140-2003 que exige unas analíticas determinadas y unos parámetros determinados, y si no, no se puede suministrar el agua. Por lo tanto, pueden estar tranquilos que se la puedan beber. A partir de ahí, si les gusta el sabor o no, hombre, claro, es decir, esto con los tiempos ha ido cambiando. Es decir, mis abuelos en Santa Brígida, en San Mateo, en Tenerife, oye, en la laguna, en la Orotava, había un agua de muchísima calidad que venía de pozos y de galerías, fundamentalmente de galerías, y es verdad que con el cambio climático, cada vez hay menos caudales en esas zonas de menor calidad, y por tanto el agua va perdiendo calidades. Bueno, por aquí pero se la pueden beber. Aquí dice, es en Arona, Adeje y es invivible. Ya, bueno, claro, es decir, es que todo lo que pasa con las zonas turísticas, en general no, con todas las zonas por debajo de la cota 300, es que se suministran por agua desalada. Es decir, es que ya no hay agua para poder suministrar con agua de pozo o con agua de galería. Y por lo tanto el agua desalada fue la gran solución para Canarias, porque si no, no tendríamos ni turismo, ni siquiera agua, ni podríamos vivir 2 millones de personas, y mucho menos recibir 16 millones de personas. Pero está claro que no sabe exactamente igual, ni mucho menos, a el agua de antaño. De todas formas, pero se la pueden beber. Exactamente. Y José Juan tiene algún truco, ¿no? Porque creo recordar que en alguna ocasión me indicaste que había alguna forma de quitarle ese sabor tan fuerte, no sé si era en la nevera, y luego para que ese agua no fuera de ese sabor tan fuerte, aunque sea agua que se puede consumir. Lo que pasa es que esto, con el tema José Luis, de los gustos, claro. Es complicado. Yo al final lo que siempre le digo a todo el mundo es: oye, si tienes necesidad de, o sea, si no te gusta, oye, pues no te la bebas. Ahora, si te la puedes, que te la tengas que beber, no pasa absolutamente nada porque te la bebas, porque es perfectamente potable. Que se supone un coste en la cesta de la compra importante el agua, oye, pues bebete la del grifo, porque el agua del grifo es mucho más barata. Claro. Tú dices que al final una botella en el supermercado, yo no me acuerdo cuánto vale, yo suelo beber también a veces agua del grifo, otras veces es verdad que compro agua en botella, ¿no? Depende también como el oyente de dónde esté. Claro, sí, de dónde esté decidido, ¿no? Pero al final tú te compras 1000 litros, es decir, 1 metro cúbico son 1000 litros de agua. Oye, pues a lo mejor en el municipio de Verona 1 metro cúbico cuesta 1,60 €. Es decir, estás comprando 1000 litros de agua por 1,60 €. En el supermercado tú no compras 1000 botellas de agua de 1 litro por 1,60 €. Claro. Bueno, pues al final... Habría que buscar... Pero entiendo al oyente, porque decir lo contrario sería mentir, porque yo también no me la veo. Sí, exacto. Sí, hay lugares donde, y además lo notas, tú lo dices, por ejemplo, en San Mateo, que yo soy originario de allí, también el agua sabe diferente a lo mejor que en Las Palmas de Gran Canaria, la capital, donde sí notas que el sabor es más fuerte y lo notas. Pero es un tema de la fuente de suministro, es decir,
ambas son perfectamente potables, pero hay en San Mateo el 100% del agua es de pozo, además viene la mayoría de medianías y es un agua de mucha calidad porque es un agua prácticamente de lluvia, ¿no? Y en Las Palmas de Gran Canaria, o en cualquier municipio por debajo de la cota 300, pues el agua es salada. Claro. Pero lo que hay que darle gracias a Dios es que tenemos agua. Sí, gracias a la exactamente. desalación. Sí, sí. Y no hay cortes de agua como antes se vivían, ¿no? Que también era algo también muy habitual, ¿no? Que decían, bueno, ahora que llega el verano, pues se restringe un poco el suministro y va a estar los días pares, los días impares. Supongo que eso de antaño, ya por fortuna, también hay que decir que ya no se ve casi en ningún sitio, ¿no? No, es verdad que casi no se ve en ningún sitio. Todavía hay algún sitio que Sí. se ve y deberían de hacérselo mirar. Es decir, porque la realidad es que la solución técnica existe y no debería haber ningún problema para tener garantía de recursos en ningún sitio, ¿no? Es verdad, es decir, yo cuando era pequeño, o sea, no hace falta irse tan lejos, Sí. y no me considero tan mayor. Yo cuando era pequeño, mi abuela alguna vez me echaba la bronca cuando me dedicaba a hacer guerrillas con la manguera de agua, Sí. porque decía, oye, que se gasta el depósito y hasta dentro de 2 días no tenemos agua. Gracias a Dios eso ya no es una realidad de Canarias. Por desgracia sí es una realidad en muchos lugares del mundo donde ni siquiera tienen esa oportunidad. Y eso es fruto fundamentalmente de dos cosas. Por un lado, de que cada vez el agua es más, es decir, cada vez somos más eficientes en el consumo del agua. Y no solo hablo de los vecinos, que también, o de la propia agricultura, o de la propia industria, sino hablo incluso de los propios municipios. Es decir, hay mucha más preocupación por ser más eficiente y perder cada vez menos agua. Y por otro lado, porque cada vez hay mayor garantía de recursos, porque la desalación es la alternativa. Es decir, el agua es infinita en el mar y por lo tanto es la solución. Dicho esto, y como no me escondo nunca, Sí. oye, hay zonas en Fuerteventura, hay zonas en Lanzarote que hoy tienen problemas tienen pérdidas de agua por encima del 50%, y todavía hay muchos vecinos, y seguro que alguno de los que se puede conectar contigo ahora me puede decir, oye, pues es que en mi municipio todavía hoy tenemos restricciones de agua en el verano. Sí, es así, porque no en todos los sitios se hace una buena gestión. Claro. Aquí añaden, hablando de Tenerife, pero al pagar el suministro se debería en parte también mirar y controlar esos niveles, porque dice, de verdad es que huele y sabe mal. Luego Marcos también añade, en Gran Canaria, hola, buenos días, aquí si bebes agua del chorro, te pasas 5 días sentado en el baño. No sé si puede haber alguna atribución a esto. A mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. No, a mí tampoco me ha pasado. De todas maneras, claro, en este tipo de cosas siempre pasa lo de siempre, decir, oye, ¿y dónde vives, no? Claro. Y te suministras de agua de la red de abastecimiento, te suministras de un agua privada de un tercero. Y es que es un debate que es difícil de entrar. O sea, si alguien bebe agua y está 5 días en el baño, pues lo que le puedo recomendar es que no se la beba. Claro. Por aquí también preguntan, José Juan, que claro, tú tienes más información que el resto, dice, las que distribuyen, ¿de dónde viene el agua? También del mar, o sea, las empresas embotelladoras, ¿de dónde sacan el agua? Porque claro, si vemos que el agua del chorro, como decimos en Canarias, tiene un precio, pero luego el agua, a lo mejor tratada de otra manera y embotellada, tiene otro precio más elevado, ¿de dónde sale ese agua? Preguntan por aquí. Sí, vamos a ver, originariamente, es decir, todos los aguas, tanto de Tenerife, de La Palma, o sea, para no decir marcas, ¿no? Sí. Es decir, toda el agua embotellada de las islas venía de pozos y manantiales de las islas. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que esos pozos y manantiales hoy no tienen capacidad para suministrarle agua a todo el mundo. Entonces hoy, cuando tú vas al lineal del supermercado, te das cuenta que tienes 25 marcas distintas, y de esas 25, la mayoría de ellas vienen de la península. Es decir, si me preguntas, ¿de dónde vienen? De distintos sitios del país. Claro. Ahora, es decir, solo con agua de manantial de Gran Canaria, de La Palma o de Tenerife, no sería posible distribuir agua embotellada a toda la población canaria y a todos los que nos reciben, ¿no? Si tú vas al supermercado, te vas a encontrar mucha agua de la Sierra de Granada, te vas a encontrar mucha agua de los Pirineos, etcétera, ¿no? Sí, está claro. Si deja de llover, porque estamos viendo que cada vez llueve menos, aunque por fortuna, ¿no? Anoche llovió un poquito por diferentes puntos de Canarias. Si deja de llover, ¿a qué problema nos enfrentamos en Canarias? Con un clima tan seco, cada vez más seco, que tenemos en el archipiélago. Mira, la verdad que el tema del cambio climático es un problema grave en todos los sentidos, y además es transversal a todos los sectores, ¿no? Es decir, el otro, cuando alguien me preguntaba, oye, si deja de llover, ahora te voy a contestar así: deja de llover, pero si sigue habiendo buenas temperaturas en Europa durante más tiempo, la gente acorta su periodo de venida a Canarias, ¿no? Claro. Porque al final, si antes empezaban a venir las últimas semanas de septiembre, porque ya empezaban a notar el frío, y hemos visto este propio año, 2022 pasado, que en el mes de noviembre hubo altísimas temperaturas en Londres y en Berlín, bueno, pues eso hace que haya menos interés en venir, ¿no? Con lo cual, el primer efecto que tiene el cambio climático sobre todos los territorios es que nos puede generar el problema
a Canarias a cortarnos el periodo de temporada alta. Y eso es un tema preocupante, ¿no? Dicho esto, a nivel de las islas, ¿qué pasa si no llueve? Bueno, lo primero que pasa si no llueve es que no tenemos agua de, como bien decía antes, ni de pozo, ni de galería, ni de presa. Y eso es un gran problema, primero porque cada vez vamos a tener que depender más del agua desalada. El agua desalada hoy, como digo, suele estar en orden de una cota en torno a 300 y tendríamos que ir subiendo cada vez más agua desalada a más altas cotas, con el efecto de coste que eso supone desde el punto de vista medioambiental, porque el agua desalada es un gran consumidor de energía eléctrica, cada vez lo es menos porque la tecnología va avanzando, pero todavía es un gran consumidor de energía eléctrica. Efectivamente siempre será mucho mayor que agua que te viene directamente del cielo gratis y que además cae por gravedad, claro, que no tiene ningún coste, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la desertificación va a generar problemas, es decir, eso va a generar también problemas en la agricultura, que va a tener, y nos está pasando cada vez menos tierras fértiles para poder producir agricultura, por lo tanto vamos a tener que importar todavía mucho más agricultura, cuando el efecto contrario que nos demanda la sociedad hoy, no solo desde el punto de vista de huella de carbono, sino desde el punto de vista incluso de estrategia de posicionamiento como destino, es el kilómetro cero, es decir, que si no tenemos agua suficiente, pues será también un problema para eso, porque no vamos a poder ser capaces de ofrecer un producto de kilómetro cero y vamos a tener que traer los plátanos desde otra, por ejemplo, desde otros territorios. Desde el punto de vista desde el punto de vista también de natural, oye, pues nuestros paisajes, que son uno de los principales atractivos que tenemos, pues van a ir erosionándose y van a ir provocando que un valor diferencial diferente respecto a esos territorios, y a partir de ahí las consecuencias infinitas. Para mi actividad, por ejemplo, que no llueva es un drama. Es un drama porque no tengo entonces, como digo, agua de pozo ni agua de galería que comprar, y por lo tanto tengo que exigir más agua desalada. Por otro lado, me exige una mayor capacidad de infraestructura de almacenamiento, que eso requiere unas inversiones mucho mayores para poder garantizarle el agua durante más tiempo. En general, si no llueve, para todo es malo. Claro. A pesar de la frase que dice que nunca llueve a gusto de todos, sí. Eso no es verdad. Oye, claro. ¿Verdad? ¿Cuántas frases se sabe José Juan González del agua? Porque claro, trabajando en esto tendrá unas cuantitas, ¿no? Bueno, sí, tú sabes que de esto, es decir, además los dichos que son muy entretenidos, y a medida que vas subiendo, vas cambiando de islas, etcétera, sabes que el lenguaje del agua en las islas es muy rico, y la verdad que es una gozada, porque además nosotros somos de los pocos, bueno, el único territorio de España que tenemos una ley de aguas propia diferente a la de la península, que tiene que ver con los derechos de la conquista. Aquí las aguas tenían un régimen de aguas privadas, y bueno, cambia hasta la forma de calcularla, ¿no? Es decir, en Gran Canaria, por ejemplo, que estoy justo hoy en Gran Canaria, cuando nosotros compramos el agua hablamos de metros cúbicos, en Tenerife, por ejemplo, hablamos de pipas, ¿no? Y bueno, en cada sitio hablamos de una terminología distinta, y eso te exige estar mucho más al día. Pero es muy divertida y además me gustaría nunca perderla, ¿no? Sí, sin duda. Dos cuestiones que ponen también en el chat del stream. José Juan dice: yo compro agua con gas del Hiperdino, no sé de dónde viene, la verdad. Me dice, por aquí también explican, dice: yo vivo en Busanada, veo que existen en toda la zona, desde los Altos de Arón hasta los Cristianos, canalizaciones antiguas del regadío de los antiguos campos de siembra, que están la mayoría rotos, pero sigue fluyendo abundante agua a diario. ¿De dónde viene esa agua? ¿Se podría aprovechar? Gracias. Sí, la verdad que eso es uno de los grandes dramas que puede haber en algunas zonas. Es decir, ¿de dónde viene esa agua? Probablemente sean aguas privadas que vengan de regadío, que vengan y que pertenezcan a unas fincas determinadas. ¿Cuál ha sido el gran problema de la agricultura en Canarias en los últimos años? Primero que el campo, la población ha abandonado el campo, ¿no? Entonces la población ha abandonado el campo, lamentablemente, pues esas infraestructuras han ido perdiendo capacidad, y sobre todo han ido perdiendo mantenimiento, que es lo más grave, ¿no? Entonces muchas de esas fincas que se encuentran por la zona zonada, que ya explica bien, son de privados que en su día regaban, y bueno, al final aquí se puede hacer poco por parte de los concesionarios, porque primero no es agua de abasto, es agua de riego, es agua privada, y al final, bueno, son dueños de ese suelo, y en algunas ocasiones se pierde la administración hidráulica de la isla. En el caso, yo sé que, por ejemplo, que el Consejo Insular de Agua de Tenerife está muy preocupado por eso y trata de generar ayudas, que son unos subsidios, unos auxilios hidráulicos de mantenimiento de esas infraestructuras, y por supuesto que aquí lo que no hay que perder es ni un metro cúbico. Claro. Lo que es verdad que hay que ser consecuente, que oye, que son infraestructuras privadas, y que cada uno con su infraestructura pues puede hacer lo que el derecho le permite, la ley.
Sí, o a lo mejor son infraestructuras privadas de herencias que están en Es así. juicio y no puedes controlar y no hay quien lo controle, ¿no? Que, Claro, es claro, que está muy sí, atomizado, decir, tiene muchos propietarios, en algunos casos ni siquiera hay una persona que hace un liderazgo sobre ese propietario. Imagínense, oye, pues tú heredaste una finca con unas tuberías de tu tatarabuelo, oye, pues cuando empiezas a llevarlo todo el árbol genealógico de la familia, ni se conocen, mm, ni todos tienen las mismas posibilidades económicas, encima además la agricultura, por desgracia, cada día le cuesta más generar ingresos con margen para que sea atractivo, con lo cual tampoco nadie viene y lo compra y claro. acaba pasando estas cosas. Gracias a Dios es poco, gracias a Dios es poco. Yo no voy a ser el que diga que la mayoría del agua agrícola en Canarias se pierde, pero sí es verdad que tenemos un gran problema en la agricultura de las islas para exigir que sea mucho más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Sí, por aquí justo incluso indican hasta eso, ¿no? Dice, hace unas décadas en el sur de Tenerife era conocido por su excelente siembra de tomates y si se dejó hacer por temas acuíferos, ¿no? O sea, 3 décadas que también, si no me equivoco, en la aldea en Gran Canaria, pues también había grandes plantaciones, pero yo no sé si fue al final la competencia marroquí la que tumbó el tomate canario, más que a lo mejor la falta de agua. Eso habría que preguntárselo a los agricultores, pero Sí, probablemente sea así. sí, Es decir, no solo por la falta de agua, es decir, es un problema mm, fundamentalmente de competitividad, es sí, decir, y tú lo explicabas bien con Marruecos, es decir, los costes salariales son menores, o sea, el agua es un coste más, mm, pero no creo que nadie haya dejado de regar por falta de agua, o por lo menos sí ha podido pasar, porque no sería realista si dijera que eso no pasó, pero es verdad que hoy nadie deja de regar porque no tenga falta de agua, salvo zonas muy concretas. Es decir, efectivamente. fundamentalmente la agricultura lo que tiene un problema de competitividad real. El gran problema que tenemos aquí, y lo digo por ejemplo con el sector del plátano, por centrar uno, o con el del tomate, que es otro que comentaba ese oyente sobre Arona, o que tú contabas sobre la aldea, es que dependemos bastante de las ayudas de Europa. Y claro, Europa está cambiando su estrategia y está empezando a decir, oye, si yo te ayudo o yo te protejo el tomate y el plátano, pero con condiciones. Es decir, y en esas condiciones te exijo unos niveles de eficiencia y unos niveles sí, fundamentalmente de eficiencia, tanto en la huella hídrica como en la huella de carbono, Mm, que Canarias tiene un enorme desafío por desarrollar, porque cada día será más difícil. claro. Y si no nos ponemos las pilas, la sociedad civil, las comunidades de agua, si no nos ponemos las pilas todos en tratar de ser capaces de producir plátano, producir tomates, con un menor coste energético y un menor coste hidráulico, pues vamos a pasarlo mal. La verdad es que, como te digo, yo siempre veo el vaso medio lleno y cada día conozco más Mm, compañías que están haciendo trabajos espectaculares, que son mucho más eficientes. Y gracias a ese esfuerzo por esos agricultores, y hablo no solo de empresas, sino también de pequeños agricultores, porque esto de la eficiencia es un tema de responsabilidad. mm, Los hay y muy responsables muy grandes y muy responsables muy pequeños y al revés, ¿no? mm, Gracias a Dios cada vez hay más de los segundos que de los primeros sí. y eso está permitiendo también liberar caudales para terceros, ¿no? Bueno, para ir acabando, José Juan, entiendo que, no sé si a día de hoy, claro, desalando tanta agua, los filtros, membranas y demás de la maquinaria, ¿no? De Canaragua, se están encontrando cada vez con más presencia de microplásticos. ¿Ha habido un aumento en la detección de estos elementos que parece que están pues llegándonos de todos lados? La verdad que sí. Es decir, lo que pasa es que la realidad es que hoy todavía para nosotros eso no es un problema. Es decir, quizás si tú me preguntaras, oye, ¿cuál es el mayor desafío que tiene hoy la desalación? En una primera fase fue, oye, ser capaces de producir más agua. En una segunda fase, hasta estos últimos años, es ser capaces de producir al menor coste energético posible. Es decir, hoy ya se está produciendo agua desalada en torno a 3,6, 3,8 kilovatios hora, que eso es un dato fantástico. Es decir, yo creo que ya hay poco eso. Y ahora la parte más preocupante, o por la que la ciencia está trabajando más, es qué pasa si aumenta la temperatura del agua. Porque claro, cuando se configuraron las membranas y cuando se configuró el modelo de desalación por osmosis, o por electrolisis, si es posible, por cualquiera de las tecnologías, partíamos de una hipótesis de que el agua tiene una temperatura más o menos aproximada en función del sitio, ¿no? Mm, Es decir, ¿cuál es el gran problema que podemos tener en el sector con el aumento de las temperaturas? Pues primero, no sabemos si las membranas van a aguantar. En segundo lugar, si la temperatura del agua aumenta, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel de reto global, pues probablemente las infraestructuras tengan que ser diferentes. Adicionalmente a eso nos podemos encontrar con que hay muchas zonas, es decir, todo nuestro desarrollo turístico está justo pegado al mar y si la temperatura del agua aumenta, lamentablemente también aumentará
el sitio donde empieza el mar y por lo tanto podemos perder muchas zonas de costa, muchas zonas de playa. Yo creo que tenemos enormes desafíos a futuro. El de microplástico también, pero quizás no es el que más me preocupa en este momento para mi sector. Sí me preocupa desde el punto de vista oceánico, sí me preocupa desde el punto de vista de alimentación. Oye, vamos a comer pescado con plástico cada vez más. O sea, me preocupa desde todo el punto de vista, pero quizás no tanto en mi sector respecto a la desalación. Es curioso, no me esperaba esa respuesta. Esperaba que el microplástico fuera un problema mayor que el calentamiento, ¿no? O el aumento de la temperatura del agua, pero me ha sorprendido que sea lo contrario. No, es decir, vamos a ver, no es que sea ni bueno, mayor a ni ver, menor. sí, pero que bueno, que les preocupa más ahora mismo, que está más presente, ¿no? Ese problema que el otro. Sí, porque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que, decir, las membranas, es decir, un día te voy a invitar, José Luis, y además así lo hacemos incluso en streaming para que vean los oyentes cómo funciona la membrana. Es que por ahí prácticamente no pasa nada. Claro. Es decir, las membranas son, es decir, pasa agua y ya está. Es decir, no es que no, es decir, está eso resuelto desde el punto de vista técnico, es lo que quiero decir. Sí, es decir, sí. no, es decir, son como si, imagínate, como si fuera un colador con unos filtros tan espectaculares que lo único que pasa es agua. Ya. Entonces dices tú, oye, bueno, lo que me obliga es a quitar más microplástico del filtro, pero no tengo riesgos sobre la calidad del agua. Adelante, ¿no? Sí. Bueno, una más. Dentro de la responsabilidad social corporativa de Canaragua, ¿en qué proyectos se están apoyando o qué proyectos están apoyando ahora mismo en concreto? Mira, nosotros la responsabilidad corporativa de Canaragua la trabajamos en dos líneas fundamentales, ¿no? La línea social y la línea medioambiental. Y además lo hacemos solo o lo hacemos con partner. Es decir, hemos empezado a descubrir que solos no somos capaces de saber realmente bien cuáles son las necesidades que siguen en cada momento. Y además lo hemos querido aterrizar territorio a territorio. Es decir, no me vale una política de responsabilidad social corporativa igual para toda Canarias, porque cada territorio tiene una necesidad distinta. Claro. Y el mejor ejemplo lo tuvimos, por ejemplo, en La Palma cuando pasó lo del volcán. Entonces, ¿qué hemos hecho? Desde el punto de vista social, nuestra prioridad siempre es que nadie se quede atrás. Y cuando digo que nadie se quede atrás, es que nadie se quede sin agua porque no pueda pagar la factura. Es decir, nosotros no cortamos a nadie el agua por no pagar la factura. Es decir, ¿qué hacemos al respecto? Oye, pues buscamos las fórmulas o bien con los ayuntamientos, o bien a través de un fondo social que tenemos nosotros, o bien a través de una tarifa bonificada para facilitar que todo el mundo tenga dignidad. Y la dignidad es tener agua, ¿no? A día de hoy, en el dato 2022, entre fondos, tarifas bonificadas o convenios con los ayuntamientos, más de 600 familias canarias se han acogido a esas ayudas que, como digo, no son solo nuestras, sino son de todo el sistema, ¿no? Bien. Y que nosotros lo que hacemos es impulsarlas. Desde el punto de vista, lo segundo que tenemos que conseguir es generar empleo y empleo verde. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es colaborar con el gobierno canario y con administraciones en apoyar la formación dual. Entendemos que la única forma de tener dignidad es tener un trabajo y que no te tengan que ayudar pagándote la factura del agua. Entonces, a partir de ahí, oye, igual tenemos demasiados ingenieros y tenemos pocos fontaneros. Lo que estamos haciendo es irnos a determinados sectores a tratar de conseguir que se les dé una oportunidad para poder trabajar, porque además la industria lo demanda. Es decir, no estoy pidiendo, es decir, aquí lo único que estamos tratando es de acercar, aterrizar mucho más, oye, ¿qué es lo que necesitamos? Y creamos un programa de formación para aquello que necesitamos, ¿no? Claro. Es decir, ahí nos estamos apoyando tanto en el sector público como en el sector privado, que esto saben mucho y la verdad que estamos teniendo algún éxito. Ahora este año vamos a iniciar una campaña que lo hemos copiado de un modelo del Grupo Akbar en Barcelona que se llama el Proyecto Ola, que es con Cruz Roja Española. Es decir, nos estamos buscando alianzas con terceros, que esto saben mucho, que es para acompañar a determinados perfiles a ser capaces de integrarse dentro del mercado de trabajo. Y esas son las líneas fundamentales que estamos trabajando desde el punto de vista social, aparte de ayudar a colectivos como el Banco de Alimentos, como Cáritas, etc. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, lo que estamos haciendo es acercarnos a la universidad y acercarnos no solo a la universidad, sino a todos los ecosistemas de gente vinculados a la innovación para desarrollar proyectos de Canarias propios. Por ejemplo, ahora hemos conseguido que Coca-Cola en Atlanta, o sea, la Coca-Cola mundial, más la Coca-Cola de European Park, o sea, la Coca-Cola de Europa, nos dé un proyecto para Punta del Hidalgo para desarrollar un proyecto de reutilización, de tal forma que seamos capaces de ayudar a compensar la huella de carbono y la huella de agua del 100% de la huella de Coca-Cola con sus plantas de producción en las islas y compensarlas y ofrecerlas con carácter gratuito a la agricultura para recuperar determinadas zonas. Yo creo que en ese tipo de proyectos tenemos que trabajar todos
como siempre le digo a todo el mundo, aquí caben todos, es decir, esto no debe ser un proyecto de Canalagua, sino que tiene que ser un proyecto de los canarios. Por lo tanto, nos sumamos a todo el mundo que tenga interés en colaborar, y en lo que esté en nuestra mano siempre vamos a estar ahí. Qué bueno. Importante también, ¿no? Pues proyectos a nivel internacional y que tengan como destino Canarias es fundamental, y encima con empresas tan sólidas y potentes como Coca-Cola. José Juan, si desaparece Canaragua de la faz de Canarias, ¿qué pasa? Bueno, vendrá otro Canaragua, ¿no? Vendrá uno nuevo que Pero ¿qué le pasa a los usuarios? ¿Se quedan sin agua? No. Es decir, el agua está garantizada. Bien. Para todo el mundo, donde está Canaragua y donde no. Canaragua no está en toda, es decir, Canaragua está en toda Canarias, pero no llevamos todos los municipios de Canarias. Nosotros estamos en 36 municipios y en el resto de los municipios, hasta el último municipio de Canarias, de la última isla, hay garantía de agua. Ahora, si no está Canaragua, bueno, pues podrá estar, decir, otro operador, ya sea público como privado. Yo soy de los que defiendo que aquí lo que hay que valorar es la buena gestión. Sí. Da igual si es pública o privada. Es decir, si alguien lo gestiona bien de carácter público, pues que lo haga de carácter público, y si, como se demuestra, o como yo creo que se ha ido mostrando en los últimos años, la colaboración público-privada es la única fórmula o la fórmula más válida para conseguir gestionarlo, oye, pues que lo haga a través de la fórmula de colaboración público-privada. Pero vamos, yo estoy convencido que trabajamos todos los días, y además somos de aquí, somos casi 1000 empleados de aquí, y tenemos mucho futuro por delante, y Canaragua no solo no va a desaparecer, sino aspiro a que siga creciendo a la misma vez que sigue creciendo Canarias, porque nosotros somos de aquí y sentimos esto como propio, ¿no? Efectivamente. Dice, islas en medio del océano Atlántico, si no hubiera agua sería el colmo. Bueno, pues efectivamente, pero bueno, están ustedes ahí para proveer, suministrar y que haya tranquilidad. En este programa, ya para acabar, hay una sección que se llama El Quejómetro, donde el invitado, en este caso José Juan González, tiene oportunidad de quejarse de lo que quiera. Muy resumidamente, en menos de un minuto, José Juan, ¿de qué te quejas? Yo soy de los que se queja poco de todo. Es decir, yo casi te diría, me quejo de los que se quejan. Oye, aquí hay que ponerse a trabajar, hay que poner ilusión a las cosas, hay que ponerle pasión a las cosas. Somos una comunidad autónoma que tiene muchísimo talento, muchísimas oportunidades, tenemos muchas fortalezas, también debilidades. Oye, pongámonos todos a trabajar, pongámonos todos a sumar, tratemos de ir todos en la misma dirección para hacer de Canarias una tierra mejor, porque si hacemos de Canarias una tierra mejor y más próspera, pues nos irá mucho mejor a todos, y aquí lo que se trata es de que todos nos vaya mejor, y no solo a algunos les vaya mejor. Por lo cual me quejo de los que se quejan. Bueno, pues me parece bien, me parece buena queja, y te agradezco este ratito pues charlando de Canaragua, del agua en general, y como ves, pues ha suscitado mucho interés en el chat del stream, que la verdad que, bueno, te tomo la palabra, y en una siguiente conexión, si te parece, nos podrías incluso enseñar la fábrica, como bien decías, o bueno, en la fábrica, las instalaciones, que bueno, que nos vendría de maravilla también ver cómo trabajan y cómo es todo. Lo que quieran, para nosotros siempre es un placer, y contigo, José Luis, como siempre, muchas gracias por todo, y un feliz año a todos tus oyentes, y un feliz año también para ti. Igual para ti, cuídate mucho, un fuerte abrazo, hasta luego.